¿Qué tal, jóvenes? ¿Logran ver la pantalla todo con normalidad? Recording in progress. ¿Sí? Buen día, Jerry. ¿Cómo estás, Yanidey? Perfecto, muy bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, hasta donde me comenta la coordinadora, ya ustedes están, mejor dicho así, reagrupados, ¿no? Según su nivel. Entonces, si ustedes son el repaso 2, ¿verdad? Eso quiere decir que estoy hablando con chicos que tienen cierto nivel académico, ¿no? Entonces, vamos a hacer más que todo un 40-30% de teoría y nos vamos a abarcar sobre todo a la práctica y más aún a la resolución de las preguntas que tengan que hacer por el chat. Porque hay temas, ¿no? Bastante densos, teóricos, como es el tema que vamos a realizar el día de hoy de fonética y fonología. Miren, si este fuera un ciclo verano, un ciclo anual, pues esto tomaría 2 semanas avanzarlo, ¿no? Una semana para fonología, una semana para fonética. Pero como ustedes son chicos de un repaso, ¿no?, intensivo, con buen nivel, entonces yo puedo avanzar los 2 temas en 2 horas. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Profe, ¿qué tan recurrente es el tema de fonología? Buenos días, Héctor, ¿cómo estás? Para los que recién se conectan. Buenos días, Alison. ¿Qué tan recurrente es el tema de fonología en el examen de admisión de San Marcos? Bueno, y quiere saber la verdad, de un 1 al 100%, su recurrencia en el examen de admisión es de un 30-40. Profe, o sea que no es un tema muy preguntado, ¿no? Bueno, puede preguntarse, pero no con mucha recurrencia, por ejemplo, como el tema de tildación, signos de puntuación, mayúsculas, ¿no? Esos son los 3 temas que nunca deben faltar en el curso de lenguaje en un examen de San Marcos. Siempre hay una pregunta de tilde, ¿no?, de signos, de mayúsculas, de concurrencia vocálica, muy bien, Jenny, de diptongo hiatos, ¿no? Aparece ese tipo de preguntas, son temas muy recurrentes, ¿no? Pero el tema de fonología, ¿no?, a veces viene, a veces no, ¿no? Al igual que el tema de la comunicación, el lenguaje, a veces viene, a veces no. Y también depende del área al cual usted postula, qué área, ¿no? Humanidades, ciencias, matemáticas, dependiendo de tu área, van a venir ciertos temas. Por ejemplo, para los jóvenes que postulan para el área de humanidades y ciencias jurídicas, estos jóvenes les va a venir las preguntas de fonología. Pero si usted postula de repente, no sé, para el área de ciencias de la salud, ingenierías, ¿no?, entonces no va a venir el tema de fonología y fonética, ¿no? Nunca he visto un área de ciencias de la salud, por ejemplo, de ingenierías, donde tocan el tema de fonología y fonética, ya que estos jóvenes están orientados más a las ciencias y no a las letras, ¿no? Preguntar por fonología sería un tema ya muy abstracto para ellos, ¿no? Tienen que ser temas más prácticos y sobre todo enfatizar en los cursos que a ellos sí les son de interés, ¿no? Por ejemplo, más preguntas de biología, más preguntas de química, más preguntas de ciencias. Pero si ustedes tienen la suerte o la mala suerte, vamos a ver cómo es para ustedes, pero si tienen la suerte de postular para los cursos de humanidades, las carreras de humanidades, va a venir el tema de fonología y fonética. Entonces somos en total 107 participantes, ¿no? Pero como no los conozco cada uno de ustedes, los conozco así ligeramente, porque siempre hay 2, 3, 4 que siempre están preguntando, pero no los conozco a fondo, no sé a qué carrera postulan, pero si va a humanidades, este tema lo tienes que repasar sí o sí. Termina mi clase, ahí no queda. Por lo menos en la noche, cuando ya termine tu horario, tienes que dedicarle por lo menos una media hora a estar reforzando la transcripción fonológica, darle una leidita. Si tienes un libro de consulta a la mano, léelo también, ¿no? Profe, ¿de qué me puedo apoyar para seguir resolviendo este tipo de preguntas? Para los jóvenes que van a humanidades, consejo, la teoría les brindo yo en el PPT, la práctica se la brinda la academia a través de la práctica dirigida, que también la vamos a resolver el día de hoy, pero no se debe conformar solo con eso. No sé si ustedes en casa tendrán estos boletines pequeños que son los solucionarios de la CEPRE San Marcos. No importa de qué año sea, puede ser el 2021, 20, 19, 18, no más antiguo que el 2016. ¿Ya? Pero si tienen por ahí, ¿ya?, de cualquier año, del 16 para adelante, por favor, repasen esas preguntitas, porque ese tipo de preguntas que aparecen ahí
son muy parecidas a las que aparecen en el examen de admisión. ¿Ya? Ese es el primer consejo que te voy a dar. Ahora, las preguntas que yo te planteo en la práctica dirigida están más o menos parecidas a las CEPRES San Marcos, en ese nivel están. Pero si quieres más preguntas, entonces deberías repasar de ahí. Ya termina la práctica, eso no es suficiente, hay que buscar otro material que se acerque mucho al examen de admisión. Si tienes tiempo y tienes la facilidad de tener una biblioteca en casa y tienes el compendio de exámenes de admisión pasados de San Marcos, entonces también tendrás que revisar año por año cuántas veces San Marcos preguntó por fonología e intentar resolver esas preguntas solo y luego ver el solucionario y ver si le atinó o no a la clave. Todo eso tiene que hacer, no simplemente, la profe ya se fue, ya otro curso sigue, no, hay que seguir reforzando, hay que seguir repasando, porque usted sabe que la práctica hace al maestro. ¿Ok? Entonces, dado esos consejos, yo voy a empezar el tema del día de hoy, primero andando un poco en la teoría, ¿ya? Para que ustedes puedan refrescar la memoria sobre este tema, y si no sabían algo, pues aclararlo también en el momento. Si tuvieran alguna duda, por favor, por el chat. Miss Carla, no entendí esto, de un ejemplo más. ¿Cómo sería? ¿Cómo transcribo? Pregunten todo lo que quieran por el chat, ¿ok? Primero voy a empezar haciendo un resumen de lo que vendrían a ser estas disciplinas, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de la clase el día de hoy? Que usted sepa diferenciar los campos de estudio, porque primero, uno, cuando San Marcos hace preguntas de fonología y fonética, sobre todo, hace preguntas teóricas para colocar verdadero o falso. Y esas son las preguntas que el alumno más odia en el examen de admisión. Te colocan 5 oraciones para colocar verdadero o falso y al final hay que marcar la alternativa. Pero ¿qué pasa que usted va por la 1, la 2, la 3, la 4, le atinó 4, pero justo en la última se equivocó? Por más que te hayas esforzado con 4, si esa última fallaste, ya fue, ¿no? Ya perdiste 20 puntos. Entonces, esas preguntas son dificultosas, ¿no? Profe, ¿y aparecen? Sí, aparecen mucho en el examen de admisión las preguntas de verdadero o falso. Entonces, ¿qué nos interesa para este tema? Diferenciar primero el campo de estudio, ¿no? ¿Qué estudia la fonología? Que estudia la fonética, entendiendo que la fonología estudia a los sonidos, pero a nivel abstracto, a nivel mental, mientras que la fonética estudia los sonidos, pero a nivel concreto, audible, acústico, de pronunciación. ¿Qué nos interesa también como objetivo cumplir al final de la clase? Entender la función del fonema dentro de la lengua castellana. ¿Qué función cumple el fonema dentro de la lengua castellana? Se dice que el fonema, por el tema de comunicación y lenguaje, sabemos que el fonema es una unidad mínima distintiva. ¿Recuerdan eso de la biarticulación? Primera articulación dividimos en morfemas, segunda articulación dividimos en fonemas. ¿Recuerda esa parte? Y se decía que los fonemas eran unidades, muy bien, Hanna, eran unidades mínimas, ¿no? Mínimas distintivas, que no había nada más pequeño que un fonema, y que por eso el fonema carecía de significado. Pero mira lo que digo, el fonema carece de significado, pero me ayuda a diferenciar significados dentro de una palabra. Por ejemplo, si yo digo pala y bala, hay una gran diferencia entre pala y bala. En la primera uso el fonema P, en la segunda uso el fonema B, ¿no? Y al cambiar la P por la B, de pala a bala, hay una diferencia de significados. O sea que el fonema por sí solo carece de significado. Pero si yo uso el fonema dentro de una palabra y comparo estos dos términos, puede ser que cumpla una función distintiva. Claro, Amanda, el morfema sí tiene significado, más el fonema no. Pero el fonema, a pesar que no tiene significado, me ayuda a diferenciar los significados dentro de las palabras. Si yo cambio un fonema por otro, el significado, por ejemplo, de pala bala cambia, ¿no? O de mesa misa cambia, ¿no? Dentro de la palabra. Pero por sí solo no tiene significado, más sí cumple función distintiva dentro del segmento, dentro de la palabra. A esta comparación entre pala bala, mesa misa, palabras que se parecen mucho y varían en un fonema, y con esa variación ya permitió el cambio de significado, a este par de palabras en la fonología se le suele llamar par mínimo. Cuando usted escucha en el examen par mínimo, quiere decir un par de palabras que se están contraponiendo, comparando, y se están diferenciando de un fonema a otro, ¿no? Y esa distinción me permite el cambio de significado. ¿Qué nos interesa también el día de hoy cumplir como objetivo? Realizar una correcta transcripción fonológica y fonética. Ejemplo, si yo tengo la palabra vacaciones,
¿no? Aquí tengo mis grafías, mis letras. Mi tarea es transcribir, en este caso, fonológica. Aquí se me pasó, por ejemplo, en vez de V, debí poner la B. Voy a corregirlo porque si no puede quedar así. Se me pasó, chicos, también soy humana. Aquí tiene que aparecer así. No hay mayúscula, así. Listo, ahora sí. Así debe aparecer. Por ejemplo, en el caso de vacaciones, ¿no? Que tengo letras y grafías, al momento de transcribir fonológicamente, yo tengo que transcribir así, con fonemas, ¿no? Por ejemplo, la V, su fonema sería B. En la C, ¿no? Tendría, por ejemplo, la K, ¿no? Si la C suena como S, hay que transcribir como la S, ¿no? Y hay que hacer una correcta transcripción fonológica. Mis ejemplos, sí, vamos a ver ejemplos a montones en un ratito más. Ya no te preocupes. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? Recordar los planos. Recuerde que eso, el plano de la lengua, el plano del habla, ¿no? Los planos del lenguaje me van a ayudar a mí a encontrar tanto a los fonemas como los fonos. Mire lo que voy a decir. Si en el plano de la lengua, ¿no? O sea, el plano mental, yo veo una imagen, por ejemplo, como el sol, formaré un concepto de la imagen sol, ¿no? Del objeto de la realidad. Y ese concepto que voy a formar, lo voy a formar a partir de la unión de sonidos, por ejemplo, S-O-L, ¿no? Esta palabra sol que está en mi mente, cada uno de estos sonidos vendrían a ser los fonemas, entendiendo que los fonemas son unidades mentales estudiados por la fonología. Pero en el momento en que mi cerebro, mi mente cerebro, le manda una señal a mi aparato fonador para pronunciar la palabra sol, y la palabra se vuelve audible, acústica, entonces esa palabra sol, cada uno de estos sonidos, S, O, L, hacia el exterior, escuchados, audibles, pues ya no serán los fonemas, sino que serán los fonos, y son estudiados por la fonética. ¿Ya? Entonces, mientras que la fonología está vinculado con el plano de la lengua, la fonética está vinculado con el plano del habla. Mientras que la fonología estudia fonemas, la fonética estudia fonos. Ojo, la fonología tiene que representar a sus fonemas con barras, mientras que la fonética representa a sus fonos con corchetes. Cuando usted ve barras, quiere decir, se entiende como así aparecen estos sonidos en mi mente. Si usted ve corchetes, los corchetes significan así suenan estos sonidos en el exterior. ¿Ya, profe? Y si no lo coloco ni barras ni corchetes y solo coloco sol nada más, sin barras, sin corchetes, entonces no son fonemas, no son fonos, son grafemas. Entendiendo que los grafemas no es otra cosa que los fonemas, pero trasladados a la escritura. ¿Te das cuenta? Son grafemas, son letras, grafías, ¿no? Las letras del abecedario. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con esa transcripción. A ver, se podría decir que la fonología se escribe tal cual como se pronuncia. Exacto. Tal cual como pronunciamos, tenemos que transcribir fonológicamente. A ver, María, pero los fonemas también llevan su acento ortográfico. Muy buena pregunta, María. Si yo coloco, por ejemplo, la palabra vacaciones, como la coloqué ahí, y coloqué una tilde, voy a retroceder acá. Acá está, mira, vacaciones. Y aparece ese acento ortográfico, ¿no? Y muchos se preguntarán, profe, pero vacaciones es una palabra grave que termina en ese, no se tilda, claro, pero ojo, en la fonología nos tenemos que olvidar de las reglas de tildación. Ese acento ortográfico que está graficado ahí, ¿ya? Para la fonología no es acento ortográfico, es solo la mayor fuerza de voz, por decirlo así, la sílaba tónica. Y en toda transcripción fonológica entre barras, todas las transcripciones, sin excepción, tienen que llevar esa mayor fuerza de voz. Y la única forma de poder marcar la mayor fuerza de voz es pues con esa raya oblicua, que para la fonología no significa tilde, sino que significa acento mayor fuerza de voz. Profe, pero ¿podría coincidir con la tilde? Por ejemplo, cuando grafico camión, K-A-M-I-O-N, y camión, profe, coincide la tilde con la mayor fuerza de voz. Bueno, sí, ahí coinciden, ¿no? Pero hay palabras que no llevan tilde, por ejemplo, como vacaciones, no lleva tilde, pero fonológicamente se le va a graficar esa mayor fuerza de voz.
Profe, ¿a todas las transcripciones? Sí, a todas las transcripciones. A ver, pregunta. María, ¿los grafemas también son vocales? Claro, los grafemas, María, son todas las letras del abecedario. En las letras del abecedario tenemos consonantes y vocales. Las vocales también cuentan. Grafema se entiende como lo que está escrito, no lo que aparece en la mente, no lo que aparece en el habla, lo que está escrito, letra del abecedario. Y esto cuenta consonantes y vocales. A ver, Alexis, entonces en toda palabra tenemos que usar la tilde si hago grafemas, si hace fonemas. Por eso que mira que la palabra vacaciones está entre barras. Esa es la clave para ti, está entre barras. Si yo no coloco barras, estoy diciendo que son grafemas, que son letras. Pero si yo coloco las barras, ya te estoy indicando que lo que está dentro de las barras son fonemas. Claro que sí, muy bien. A ver, pregunta María. Entonces los grafemas son más que los fonemas. Bueno, no es que sean, ¿más qué te refieres? ¿En importancia o más te refieres a cantidad, María? Hassame, a ver, fonéticamente también se escribe tal y como suena. Sí, igual Hassame, tal y como suena. A cantidad, sí, María. Tenemos más grafemas que fonemas. Y eso lo voy a ver en un ratito más, ¿ya? Entonces recuerden, eso me pide indicar, siempre hay que colocar esa mayor fuerza de voz en toda transcripción fonológica. ¿Y cómo te das cuenta? Ah, profe, me doy cuenta por las barras. Si no están las barras, pues son letras simplemente, ¿no? Ahora, atento con esta relación de fonología y fonética para que usted pueda afrontar las preguntas del examen de emisión de verdadero o falso. Primero, la fonología es naturaleza abstracta, mental, ideal, también llamada así, mientras que la fonética es de una naturaleza concreta, acústica, audible, ¿no? Ahora, la fonología estudia los sonidos mentales, mientras que la fonética los sonidos concretos. La fonología se representa con barras, la fonética representa con corchetes. La fonología tiene como unidad mínima de estudio al fonema. ¿Quién es el fonema? Unidad mínima distintiva. ¿Quién es la unidad mínima de estudio de la fonética? El fono. Profe, ¿y qué es el fono? El fono es la pronunciación del fonema. Es decir, yo tengo un fonema, una letra, por ejemplo la R, ¿ya? Yo pienso una letra R, ¿ya? Esta imagen mental que tengo yo de la R en mi mente sería mi fonema. Y yo tengo dos opciones. Pronunciar, porque para poder concretizar ese fonema tengo dos opciones, pronunciarlo o escribirlo. Si yo lo pronuncio, entonces el uso acústico de ese fonema se convierte en fono, pero si yo lo escribo, se convierte en grafema, grafía, letra del abecedario. Ya, profe, o sea que el fono no es otra cosa que el uso del fonema, ¿no? O sea, un fonema hablado, sí, a eso se refiere. El fono es un fonema hablado. Vuelvo a repetir, Yaneli, los grafemas son las letras del abecedario. Ya, lo voy a colocar aquí para todos. A ver, a ver. Vamos a poner así. Grafemas es igual a grafías, también le suelen decir así, a letras del abecedario. Listo. Grafema, grafía o letra del abecedario. ¿Ok? Entonces, el fono vendría a ser el uso del fonema, ¿no? O sea, sería un fonema hablado, ¿no? El fono se puede oír, el fonema no, porque es unidad mental. Ahora, atento con este dato. La fonología presenta 24 fonemas en el castellano. Estamos hablando de nuestra lengua, porque si habláramos del inglés sería otra historia. Por ejemplo, se dice que el castellano es una lengua pentavocálica, porque presenta 5 vocales. Eso ya no sucede con el inglés, que presenta más vocales. No sucede con el latín, que presenta 10 vocales. Entonces, solo estamos hablando del caso particular de nuestra lengua, el castellano. Hablar de la fonología del resto de lenguas nos tomaría, chicos, un ciclo entero, ¿no? Pero hablemos solo del castellano, que es lo que nos compete para el examen de admisión. ¿Cuántos fonemas tiene la fonología del castellano? Pues tiene 24 fonemas. Pero ojo, ¿cuántas letras del abecedario tenemos? 27, ¿no? Tenemos 27 letras, pero son 24 fonemas. ¿Por qué hay menos fonemas que letras del abecedario? Ah, porque van a haber casos donde no se van a corresponder de uno a uno,
sino que van a haber casos, por ejemplo, que tengo un fonema y ese único fonema se va a representar con diferentes letras. Por ejemplo, tenemos el caso de la consonante K. El fonema K, lo voy a escribir aquí en el chat, para todos saber. Claro, muy bien. La B y la V, la Y y la doble L, la K y la C, perfecto. A eso me refería, chicos. Por ejemplo, yo tengo, voy a colocar aquí las barras, ¿no? El fonema K, y ese fonema K puede representar a las siguientes letras, a K, a Q, a C. Ahí está para todos, ¿no? Fonema K, que representa a la K de kilo, la Q de queso y la C de casa, ¿no? Entonces, como va a haber un fonema que representa a más de una letra, obviamente van a tener más letras, más grafías que fonemas, ¿no? Los fonemas solo van a ser 24, ¿te das cuenta? Ahora, mira lo que te voy a decir. Si bien es cierto, tenemos 24 fonemas, en el castellano peruano, porque tenemos variedades de castellano, y eso ya lo hemos visto en el tema de comunicación, el castellano tiene dialectos. Una persona que vive en el Perú no habla el mismo castellano que el que vive en Chile, que el que vive en Argentina. Hay dialectos del castellano, pero solo hablo del castellano en el Perú. No tenemos 24 fonemas, tenemos 24, pero para los fonos tenemos 22 fonos, imagina, entonces tenemos 24 fonemas, ¿no? A ver, Jeremy, antes la V y la B no sonaban igual, ¿cierto? Claro, porque si yo hago, por ejemplo, la pronunciación de la V, para hacerlo exageradamente sería así, vaso, ¿no? Pero nadie pronuncia ahora vaso, ¿no? Le pronunciamos igual, ¿no? Ahora mira esto, tenemos 24 fonemas, pero fonos, o sea, sonidos pronunciados, tenemos 22. Profe, ¿por qué dos menos? Ah, debido a dos fenómenos conocidos como el ceseo y el yeísmo. ¿Recuerda usted qué cosa era el ceseo y el yeísmo? El ceseo consistía en pronunciar la S, la C y la Z de la misma manera. Por ejemplo, Cecilia, ¿no? Sapo, corazón, ¿no? Y aquí en el castellano peruano pronunciamos S, C y Z de la misma manera, ¿no? Y en el caso del yeísmo, claro, Jerry, pronunciar la doble L y la Y, ¿no? De la misma manera. Si yo pronuncio payaso y llama, le doy el mismo sonido, aunque no debería ser el mismo, porque para la Y suena como en payaso, ese es su sonido original, pero para la doble L, su pronunciación correcta sería algo como una L con una I pequeñita. Para hacer un ejemplo, llave. No sé si escuchas hasta ahí. Llave. En vez de decir llave, llave. Es como una L con una I ligerita, ¿no? Esa es su pronunciación correcta. Sí, suena rarísimo. Profe, pero ¿lo pronunciamos acá? No, acá no hacemos esa distinción. Para ti la Y y la doble L la pronuncias igual. Entonces ahí aparece el yeísmo, no hacemos la distinción. ¿Quieres saber quiénes sí pronuncian? Algunas personas muy raras pronuncian por ahí esa doble L así de llave, como una L con una I suavecita. Las personas quechohablantes. Si tienen familia quechohablante, tiene esa suerte de tener familia quechohablante o personas de repente en el mercado, hay muchas quechohablantes también, ¿no? Haga que pronuncie ciertas palabras que comiencen en doble L. Llave, por ejemplo, ¿no? El caso de llave. Hágala pronunciar y se va a dar cuenta cómo hace esa distinción de llave y ahí va a averiguar el sonido característico de esa doble L que debería ser así, ¿eh? Porque ellos todavía lo conservan algunos, pero aquellos quechohablantes que ya se han sentido influenciados por el uso del castellano ya no lo pronuncian así, ¿no? Ya son yeístas ya, ¿no? Y eso es ya por la influencia del castellano. ¿En qué se diferencian fonema y fono? Que el fonema es mental, Alex, y el fono es concreto, es pronunciado, ¿no? El fonema no se escucha porque es mental y el fono sí se escucha porque es pronunciado. Esta es la diferencia, ¿ya? Entonces, debido a ceseo y al yeísmo tenemos menos fonos que fonemas, ¿no? Dos menos, de 24 a 22. Si te preguntan, ¿por qué tenemos menos fonemas que fonos? Usted ya sabe la respuesta, debido a los fenómenos de ceseo y de yeísmo, ¿no? Ahora, ¿qué estudia la fonología? Estudia la correcta transcripción en fonemas, pero también estudia la función distintiva, es decir, cambios de significados. ¿Qué estudia la fonética? Estudia la pronunciación de los fonemas, según el punto de articulación, por ejemplo, bilabial, dental, alveolar.
según el modo de articulación, por ejemplo, oclusivo, fricativo, en este caso puede ser, no sé, nasales, ¿no? Y también estudia las variantes de los sonidos. A esas variantes se le conoce como alófonos. Recuerden que la fonología está vinculado con el plano de la lengua y la fonética vinculado con el plano del habla. Profe, ¿qué era un alófono? San Marcos pregunta por esto, sí, pregunta por alófonos. Profe, ¿qué es un alófono? Por ejemplo, te voy a dar dos palabras, las voy a escribir en el chat, y cada uno en su casa va a pronunciar. No te preocupes, nadie te va a escuchar, porque todos están con micros silenciados. A la justa te va a ver tu mamá nada más, ¿ya? Y quiero que pronuncie esta palabra. Mano y mango. ¿Ya? Mano y mango. Pronúncialo en tu casa. Y quiero que te percates de la consonante N. ¿Ya? Yo quiero que se fije solo en su lengua nada más. Y mira dónde se coloca el ápice, el punto de mi lengua, cuando pronuncio la palabra mano. Ahí la N es alveolar. Chocan los alveolos. Detrás de tus dientes superiores hay una carnosidad. Mano. La punta de la lengua choca ahí, en los alveolos. Pero cuando digo mango, ¿usted siente que la palabra mango, la punta de su lengua chocó los alveolos? Ya no. ¿Qué pasa? La lengua tiene un cuerpo, ¿no? El cuerpo de la lengua que está hacia atrás. Y cuando yo pronuncio mango, esa N se vuelve palatal. Es más, suena como un poco nasal. Mira, lo voy a exagerar. Mango, ¿no? Suena como más nasal porque es palatal hacia atrás. Que no suena igual esa N en mano, ¿no? Y si usted lo exagera, mano y mango, se va a dar cuenta que esa N no suena igual. Y mira que tengo la misma letra N en las dos palabras, pero la pregunta es, ¿esa N suena igual? No suena igual, tiene su variante de pronunciación. Entonces, eso sería para ti un alófono. ¿Qué es un alófono? La variante de un sonido, ¿no? También se presentan alófonos cuando uno cambia de país, ¿no? Cuando uno cambia de país. Por ejemplo, ¿no? Solemos ver en la fonética de la Amazonía peruana, ¿no? Ellos tienen la letra F, pero esa F, ellos no lo pronuncian como F, lo pronuncian, a ver, solo lo escribí para Hanan, ¿no? Vamos a ver. Esa F, ¿no? Lo pronuncian como si fuera como una J, ¿no? Como una J, en vez de decir, por ejemplo, foto, ¿qué dicen? ¿No? Joto, ¿no? ¿No? En vez de F, ejue, ¿no? En vez de Félix, ¿cómo pronuncian la palabra Félix, por ejemplo? El Juélix, ¿no? Ahí está. Y a veces uno se ríe, ¿no? Pero en realidad no es que lo hagan a propósito, sino que en su fonética, ¿no? Dentro de su fonética, ellos no conocen el sonido de F. Y cuando ven la F lo pronuncian así, Juélix, Joto, ¿no? Propio de ellos, ¿no? Propio de ellos, ¿no? Así también, por ejemplo, aparecerán en Argentina también, tienen una manera particular de pronunciar la doble L, la Y, la S. Por ejemplo, para parrilla, ellos no dicen parrilla, esa Y, ¿cómo lo pronuncia un argentino? Parrilla, ¿no? Lo pronuncia como si fuera una ya, ¿no? O sea que ellos no pronuncian la doble L, ellos lo pronuncian como si fuera SH, ¿no? Parrilla, ¿te das cuenta? Entonces, pero aquí sí decimos parrilla. Profe, pollo también, ¿no? Claro. Profe, y eso sería alófono, claro, es un claro ejemplo de alófono. Ya, hasta ahí creo que sí quedó claro, para que si algún día te piden ejemplos de alófonos, sepan a qué se refiere. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Sí? ¿Puedo continuar? Sí, sí, sí. Se me acabó un poquito el chat. ¿Sí? ¿Perfecto? ¿Todo bien? Ya, perfecto, Freddy. Entonces voy a continuar. Ahora, hablando de la fonología en sí misma, ¿ya? ¿Qué entendemos por fonología? Pues la fonología es una rama de la lingüística que estudia la imagen mental, ¿no? La representación mental del sonido en relación con el sistema de la lengua. O sea, en pocas palabras, la fonología estudia sonidos mentales. Por ejemplo, lo que está pensando en este momento. Profe, yo ingresaré, pero lo está pensando, no lo ha dicho. En el momento que usted lo pronuncie, se va a convertir en fono, ¿no? En la unidad mínima recuerda que es el fonema, ¿no? Entendiendo que el fonema es una unidad mínima distintiva, permite diferenciar significados,
Recuerda que se representan con barras inclinadas. Por ejemplo, en luna lupa, ¿no? De luna a lupa, yo cambié un fonema de N a P, pero al cambiar un fonema de N a P ya permití el cambio de significado. Sería un par mínimo cambiando consonantes, pero también se pueden cambiar las vocales. Por ejemplo, de más a mesa, cambié de A a E, pero al cambiar un fonema vocálico también permití el cambio de significado. O sea que ese par mínimo, esa distinción, ¿no?, de fonemas se da tanto a nivel de consonantes como de vocales. A ver, Raúl, ¿en qué diferencia el dialecto entonces? Ah, pero el dialecto tiene dentro de sí las cuestiones fonéticas y fonológicas, ¿no? O sea que para yo poder saber qué dialecto es, y te dicen, por ejemplo, este dialecto es amazónico, este es andino, este es argentino. Entonces, para tú diferenciar el dialecto, primero tienes que escuchar. O sea que dentro del dialecto está la fonología y la fonética, ¿no? Hanna, a ver, los alófonos serían el cambio en la manera de pronunciar de algunas palabras, sí, de algunas palabras no, de algunas letras, ¿no? De algunos fonemas. Hasta ahí creo que está todo claro. Vamos a hablar un poquito ahora sobre las clases de fonemas, ¿ya? Esto sí me interesa tratar de detallar, porque hay preguntas también en su quizzes acerca de eso, ¿no? Las clases de fonemas. Por ejemplo, tenemos dos tipos de fonemas, los fonemas segmentales y los fonemas suprasegmentales. Si hablamos de los fonemas segmentales, ¿por qué se llaman segmentales? ¿De dónde viene esa denominación? Se llama segmental porque viene en la palabra segmento, entendiendo que segmento se entiende como palabra, segmento o palabra, de ahí que se llaman fonemas segmentales. ¿Y quiénes son los fonemas que forman el segmento, forman la palabra? Pues para formar una palabra yo requiero de consonantes y vocales, ¿no? Se dice que estos fonemas segmentales son indivisibles, son mínimos, ¿no? Es decir, no se pueden dividir más allá de eso. Recuerda que existen 24 en el castellano, de los cuales 19 son consonánticos y 5 son vocálicos. Por ejemplo, yo tengo aquí la palabra carpetas, ¿no? Y tendría 1, 2, 3, 4, 5 fonemas consonánticos, 1, 2, 3, 5 fonemas vocálicos, ¿no? En total tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fonemas segmentales, que no es otra cosa que las consonantes y vocales que forman el segmento, es decir, que forman la palabra. Profe, ¿y si yo tengo fonemas suprasegmentales? ¿Por qué se llaman supra? Donde el prefijo supra significa encima de, es decir, encima del segmento, encima de la palabra. ¿Y qué es lo que coloco encima de la palabra? Pues encima de la palabra tengo que colocar el acento, la tilde, la entonación. Algunos también lo conocen como prosodemas. ¿Por qué lo conocen como prosodemas? Porque viene en la palabra prosódico, ¿no? Los que se dan simultáneamente, dice Jeremy, claro. Además, los suprasegmentales tienen que aparecer a la misma vez con los segmentales. Es decir, aparece la palabra y a su vez tiene que aparecer su tilde, acento, entonación sobre ellos, ¿no? Aparecen en su conjunto a la vez, ¿no? Pero sobre, por eso que se llaman suprasegmental. ¿Por qué también lo llaman prosodema? Porque viene en la palabra prosódico. No sé si ustedes recuerdan el tema de tildación, y el acento tiene dos diferencias, ¿no? El acento prosódico y el acento ortográfico. ¿Recuerdan esa definición? Sí, ¿la recuerda? ¿No? Acento prosódico, acento ortográfico. A ver, para recordar a los que no recuerdan, ¿a quién se le llamaba acento prosódico? A la mayor fuerza de voz. ¿A quién se le llamaba acento ortográfico? A la tilde, ¿no? Al acento escrito. Y nos decía la regla general de tildación. Todas las palabras llevan acento prosódico, es decir, mayor fuerza de voz, pero no todas llevan acento ortográfico, es decir, no todas llevan tilde, ¿no? Profe, o sea que prosódico lo entiendo como mayor fuerza de voz. Sí, por eso que los fonemas suprasegmentales, como el acento, por ejemplo, le suelen llamar prosodemas, ¿no? Prosodemas. Ahora, también podemos ver que estos supra van a ser el acento y la entonación. ¿Qué voy a entender por acento? Miren lo que dice aquí. El acento es un rasgo prosódico que remarca o le da mayor intensidad a un sonido o a un grupo de sonidos dentro de una palabra. El acento tiene valor fonológico. Atento con esto. ¿Por qué dicen que el acento tiene valor fonológico? Porque me permite diferenciar significados. Por ejemplo, mire ahí. No es lo mismo decir célebre, esdrújula, que decir celebre, grave, que decir celebré.
o ánimo, animo, animó, tráfico, trafico, traficó, hábito, habito, habitó, pálpito, palpito, palpitó. No es lo mismo. Entonces, al cambiar el acento de posición, yo permito el cambio de significado, de ahí que decimos que el acento tiene un valor fonológico, ¿no? En el caso de la entonación, miren lo que dice aquí, la entonación es una sucesión de alturas musicales, ¿no? Que encontramos dentro de un grupo fónico. Esta entonación se puede llamar entonación, tonema, tono. Ahora, mucho en el examen de admisión no colocan entonación, sino colocan el término inflexión tonal. ¿Lo han leído o no en los exámenes de admisión? Inflexión tonal ascendente, inflexión tonal descendente, ¿no? Ese término. Sí, claro que sí. ¿Y qué cosa es la inflexión tonal? La inflexión tonal no es otra cosa que la parte final de la entonación, ¿no? La parte final de la entonación. Pero lo usan en San Marcos como términos sinónimos. Entonación, tonema, tono, inflexión tonal. Se refieren a lo mismo. Y esta entonación, esta inflexión tonal puede ser ascendente, descendente u horizontal. ¿Cuándo resulta ser ascendente? Ah, va a ser ascendente, por ejemplo, mira esta oración. Cuando yo pregunto, ¿irás a hoy a la biblioteca? ¿No? ¿Irás hoy a la biblioteca? Tu respuesta será sí o no. Si yo tengo una pregunta total en la cual mi respuesta es concreta, sí o no, entonces mi tono será ascendente, ¿no? Ascendente. Pero si yo tengo esto, por ejemplo, ¿cuándo será el examen? Usted no me va a responder, va a ser sí, va a ser no. Cuando tu respuesta sea una explicación, el examen será en marzo, abril, mayo. Entonces, cuando mi respuesta sea una explicación, quiere decir que la pregunta no es total, sino que es una pregunta parcial. Entonces, ahí el tono tendrá que ser un tono de tipo descendente. Pero ojo con esto, lo voy a especificar y lo coloco arribita en un rato más. Si yo quiero un tono ascendente, ¿no? Si quiero un tono ascendente, debo tener una pregunta total donde la respuesta sea sí o no. Ahí termina. Nadie más puede tener tono ascendente. Pero si es tono descendente, tengo más posibilidades. Uno, que la pregunta sea parcial, donde mi respuesta sea una explicación. Puedo tener oraciones, ¿ya? Oraciones informativas, ya sea afirmativas o negativas, ¿ya? Cualquiera de estas dos también tienen tono de tipo descendente. O sea que tono ascendente cuando mi respuesta es sí o no, pero será descendente en el resto de los casos. Y ese resto de los casos será la pregunta parcial, las preguntas afirmativas, negativas, etcétera, ¿ya? Ahora, también nos hablan, sí, vino en el examen sobre esas preguntas de tono ascendente y descendente. También nos hablan de un tono horizontal. Profe, ¿cuándo hay tono horizontal? En un solo caso, cuando la oración está incompleta. ¿Y cuándo colocan oración incompleta? Cuando el receptor ya conoce el resto del contenido. Por ejemplo, un refrán se presta para eso. Cuando yo digo, a caballo regalado, y usted dice, profe, no se le mire el diente, ¿no? A quien madruga, puntos suspensivos, usted dice, yo lo ayuda. El receptor ya conoce el contenido de lo que sigue. Para eso mejor coloco parte de la frase conocida, puntos suspensivos. Si mi oración está inconclusa, entonces el tono será horizontal y solo en ese caso. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá. Estos son ejemplos que he colocado para que usted pueda reforzar en su casa. Y aquí está la explicación, ¿no? Recuerda que dice, ¿no? Si el tono es ascendente, la respuesta debe ser sí o no. Si la respuesta es una explicación o una oración informativa, el tono es descendente. Y si es una oración incompleta, tiene que ser el tono horizontal, ¿ya? Acá está para que lo recuerden. No se preocupen que luego le voy a compartir la PPT a la Miss para que ustedes puedan reforzar en casa. Ahora, ¿cuál es la relación entre fonema y grafema? Miren lo que dice aquí. El grafema también es llamado como grafía o letra. Es la representación gráfica del fonema dentro del plano de la escritura. O sea que el grafema no es otra cosa que un fonema escrito, ¿no? Dice aquí, no existe una relación biunívoca, es decir, de uno a uno, entre grafemas y fonemas. No es que tenga un fonema, un grafema, un fonema, un grafema. No, la relación no es biunívoca. En el castellano tenemos en total actualmente 27 grafemas, es decir, 27 letras, pero tenemos 24 fonemas, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo la palabra amigos, ¿no? Que sería fonema porque está con barras, mira, imagen mental.
Y yo puedo tomar esa palabra amigos, ¿no? Que es el fonema, y lo puedo escribir. Si lo escribo, pues se convierte en un grafema, ¿no? Trasladar el fonema a la escritura, a eso se refiere. Tenemos más grafemas que fonemas. Aquí tenemos el alfabeto fonológico. ¿Ya? ¿Logran ver esto? Sí, sí, sí. ¿Todo bien? ¿Listo? ¿Se ve bien, chicos, todo? Ya, perfecto. Entonces, aquí tenemos el alfabeto fonológico. Vamos a darle una revisada, pero así rapidísima, ¿ya? Miren lo que dice aquí. El alfabeto fonológico consta de 19 consonantes, ¿no? En el castellano y 5 vocales. Ya, las vocales no las he colocado aquí, ¿no? ¿Por qué no las he colocado? Porque fonológicamente se transcriben igual. Para A, para I, O, U. Ahí no hay distinción. Pero las que sí tienen algunas variaciones son las consonantes. Entonces hay que revisar esas 19, ¿ya? Profe, y la W, dependiendo, pues, ¿no? Si esa W, Gerson, a ver, vamos a escribir por el chat para todos. Quiero que veas esta diferencia. Mira, voy a colocar dos palabras con W, ¿ya? Una de ellas va a ser esta. Dame una palabra con W, Gerson. Un ejemplo de palabra que tenga W. Ya, Walter, muy bien, gracias. Listo. Wilson, waffle, muy bien, gracias. Ahí está. Ahí salió en el chat. Osvaldo y Walter. ¿Ya? Quiero que veas, mira la diferencia. Osvaldo y Walter. Ambas tienen W, ¿verdad? Pero al momento de pronunciar, cuando yo pronuncio Walter, ¿no? Cuando pronuncio Walter, ese Walter, la W suena como una U. Si suena como U, transcríbelo como U. Y coloca U-A-L-T-E-R. Transcríbelo como tal como suena. Pero ¿cree usted que en la palabra Osvaldo yo voy a colocar la U? Cuando usted pronuncia Osvaldo, ¿cómo suena en Osvaldo? Suena como si fuera una B, ¿no? Una B. Entonces hay que transcribir tal como suena. Si suena como B, transcribe la B. ¿Ya? Entonces hay que hacerlo tal y como suena. Si suena la W como una U, entonces transcríbelo como una U. Entonces, regla tiene que ser así. Claro, así quedaría Yasmín Walter, ¿no? Y con su acento, su mayor fuerza de voz. Muy bien. Así, Waldo, así quedaría, ¿no? Perfecto, ya. Entonces, recuerden la regla. Se transcribe tal y como se pronuncia. Así, tal y como se pronuncia. ¿Ok? Sí, así está bien, Hanna. Así. Esa es la regla, tal y como se pronuncia. ¿Ya? Ahora, no te culpo, porque es una cuestión de práctica. Usted dice, sí, profe, lo voy a hacer así, tal como se pronuncia, pero transcribe en tu casa en unas 50 palabras, vas a estar practica, en algún momento se te va a pasar. Vas a transcribir la grafía y no el fonema, pero es cuestión de práctica. ¿Ya? Por ejemplo, repasemos esas 19 consonantes. Para el fonema B, le corresponde la letra B y V. ¿Ya? B y V. Por ejemplo, tengo el término bala y el término vaso. Si tengo el término vaso, le transcribo así, B, con su fonema B. Si tengo la consonante che, fonológicamente no existe esta che, sino que la che se va a graficar así, C y arriba hay una cosita, ¿no? Esa cosita se llama virgulilla. ¿Ya? Esa virgulilla se puede colocar tanto arriba como abajo, no hay problema. Entonces, si yo tengo la palabra chompa, transcribo así, C, virgulilla, O, M, P, A. Para la consonante D, coincide, mira, coincide, D. Para la F, ¿no? F sí. Para la F, por ejemplo, será F, ¿no? Ahí coincide. Para la consonante T, será T también, coincide, ¿no? Pero mira aquí, este ejemplo de acá, ¿no? Para la consonante G, y atento con esto, yo transcribo este fonema G, así, este fonema, ya sea que se escriba así o se escriba con la U. Y te voy a colocar dos ejemplos, por ejemplo, gato y guerra. ¿Ya? Pero mira cómo suenan a G, no suena a güey. Porque si yo digo, por ejemplo, agüita, lingüística, ahí la U ya está sonando y va a adquirir las diéresis. Ya, no me refiero a esos ejemplos, me refiero cuando la G
suena a G. Tiene que sonar a G. Ya sea así, con G o con la U, como dígrafo. Por ejemplo, gato, guerra. Si yo tengo la palabra gato y guerra, ¿cómo voy a transcribir gato con esta G? Profe, y guerra ya no puedes colocar la U. Sería así, la G, ¿no? E, la R doble, ¿no? Y A. Entonces, todo lo que suene a G, ya sea que se escriba así, con G o con dígrafo, hay que transcribirlo con este fonema. Profe, pero ¿qué pasaría si esa G suena como J? ¿No? Por ejemplo, aquí, la regla es, todo lo que suena como J, a ver la palabra, claro, en guerrero sería así, solo la G nada más, sin U. Jennifer dice, profe, en manguera, claro, en manguera sería igualito, manguera, solo la G, sin U. Luz, a ver, Miss, y los que tienen su diéresis, a eso voy. Los que tienen diéresis, ¿qué haces, hija? Haces lo siguiente, por ejemplo, pingüino, agüita, tienen diéresis. ¿Qué haces? ¿Te escribes pingüino? Pingüino, lo escribes tal cual pingüino, pero lo que haces es quitar las diéresis. Solo vas a quitar las diéresis. Profe, ¿por qué? Quito las diéresis porque las diéresis no existen en la fonología, son un recurso de la escritura. Cristina dice, profesor, que quedaría así. A ver, lo escribo para todos, a ver. No sé por qué solo me sale para Hanna nada más. A ver, vamos a ver. Quedaría así. Me corrige solito el... A ver. Así quedaría, mira. Pingüino. Profe, ¿y ahí por qué no solo coloco la G y no quito la U? Porque mira la diferencia. En pingüino, cuando yo pronuncio, no digo pingüino. ¿Cómo pronuncias tú? ¿Tú dices pingüino o dices pingüino? Disculpa la pronunciación que suena un poco rara, pero ¿usted dice pingüino o dice pingüino? Nadie pronuncia pingüino, decimos pingüino. O sea que la U suena. ¿Se dan cuenta que en la palabra manguera, guerra, la U no suena, ¿no? La U es muda, pero en pingüino, agüita, lingüística, las diéresis hacen que esa U suene, ¿no? Las diéresis hacen que la U suene. Entonces, si usted siente que la U está sonando, colóquele la U, no se la quite. Pero si usted siente que la U es muda, no suena, por ejemplo, en manguera yo no digo manguera, en guerra yo no digo guerra, sino que la siento muda la I, entonces todo transcribe G. Profe, guitarra, claro, ¿cómo transcribe guitarra? Solo G, porque ahí la U no está sonando, ¿no? Guitarra, no suena. Profe, pero si yo tengo agüita, lingüística, pingüino, y yo siento que la U suena, entonces escribe la U, G-U, pero las diéresis se van. Profe, y en Jimena, ¿qué pasa con Jimena cuando se escribe con G? Mira lo que dice aquí. Todo lo que suena a J, todo lo que suena a J se transcribe con la letra X. De ahora en adelante, fonológicamente, todo lo que suena a J se escribe con X. Por ejemplo, puedo tener la palabra jarra. ¿Cómo transcribo jarra? A ver, si te dicen todo lo que suena a J, transcribe con X. Entonces, ¿cómo escribo jarra? Escribo así, mira. Claro, así, así. Muy bien, jarra, ¿no? Jarra con X, ¿no? Sería X-A-R-R-A. Pero mira, ¿y mi nombre cómo sería? Dice, interesante pregunta. Jerry, tu nombre se escribe con J, pero la pregunta es, ¿suena como J? ¿Tú eres Jerry o eres Jerry? No digo cómo se escribe, sino cómo suena. ¿El tuyo suena Jerry o suena Jerry? Si suena Jerry, entonces hay que colocar solo la doble L nada más, ¿no? Porque para jirafa, ¿cómo quedaría? Así, X, jirafa, sí, así quedaría. Ojo, la G también puede sonar como J cuando después de ella sigue I. Por ejemplo, la palabra gelatina, la palabra gitana, ¿no? ¿Cómo quedaría, por ejemplo, gelatina? Quedaría así. Así quedaría la palabra, por ejemplo, gelatina. ¿No? Gelatina, ¿no? Con X. Gitana también, ¿no? El gallo. ¿Cómo transcribes gallo? A ver.
Claro, gelatina con X. Gelatina con X. Gitana, también, gitana con X, ¿no? Siempre que suene a J, todo lo que suene a J transcribe con X. No se distraigan, chicos, no se preocupen. No se distraigan, chicos, no se distraigan. El gallo simplemente es un César, tu ruido audio. comunicativo nada más. Ya, déjalo pasar. Concéntrate que el tiempo es oro. Entonces, aquí nos quedamos. ¿Pero les interrumpe? Claro, sería Jerry, ¿no? Si suena como una doble L, coloca la doble R. ¿Quién de ellos es? ¿Tu compañero cómo se llama? Mano, tu César, gallo. César. Profesora, bótelo. Estaba haciendo bulla. Qué falta de empatía. Silenciado tu En otro compañero. salón, creo. Ya, listo. Entonces continuamos. Siempre, claro, Jerry quedaría así, ¿no? Listo. Entonces todo lo que suene a J, tú vas a escribir con la letra X, ¿ya? Aquí tenemos lo siguiente. Fonema K para las letras K, Q y C. Por ejemplo, casa lo transcribo con K, ¿no? Queso lo transcribo con K. Kilo, ahí le corresponde kilo y coinciden, ¿no? Profe, pero coloco la C como K cuando después de ella sigue A o U, porque si sigue E, I, por ejemplo, como en Cecilia, suena como S, entonces la C la transcribo como si fuera S. Para la L, L, igualito. Para la doble L, colocamos L y virgulilla, ¿no? Esa virgulilla puede ir arriba o abajo. Por ejemplo, para la palabra llama, ¿no? Tendría que ser L, virgulilla, A, M, A. Para la M, M, ahí coinciden. Para la N, N, están coincidiendo. Para el caso de ñ, ¿no? Ñ, la fonología hace lo siguiente. Para la ñ colocamos N y virgulilla. Ese bigotito ya no va. Va en la letra, pero no en el fonema. Sería N y virgulilla. Por ejemplo, cuando coloco la palabra ñandú, sería N, virgulilla, A, N, D, U. Para P le corresponde P, no hay variación. Para la R, que es vibrante simple, colocamos R, por ejemplo, en pera, ¿no? Pera, vibrante simple, R nada más, pero si suena como doble R, ¿no? Por ejemplo, al inicio de palabra se coloca una como en rosa, ¿no? Ahí es múltiple la vibrante, rosa, pero al inicio de palabra se escribe una nada más, ¿no? Y dentro de la palabra se escriben dos letras, ¿no? Perro, doble R. Pero si es múltiple, ya sea en perro o rosa, hay que colocar la R con su virgulilla, ¿no? Para la consonante S, ¿no? El fonema S puede tener como grafías la S misma, por ejemplo en sapo, sapo le corresponde S, pero la X también puede sonar como S. Por ejemplo, cuando tengo la palabra xilófono, ¿no? En la palabra xilófono, la X suena como S. Si suena como S, entonces hay que colocar la letra S, ¿no? Se me colgó su chat un ratito, chicos, así que no llegué a leer, solo leo algo del gallo nada más. Entonces, si la X suena como S, colocar la letra S. Para la T, T. Para la Y, Y, ¿no? Y para la Z, ¿no? Para la Z hay que colocar la letra teta. Aquí han colocado C, por el caso del ceseo, ¿no? Pero si fuera Z, hay que colocar la letra teta. Por ejemplo, en corazón o en suela, ¿cómo quedaría suela? Podría así, teta, ¿no? U-E-L-A. ¿No? Para el caso de la palabra corazón, también K-O-R, ¿no? Ya, A, teta, ¿no? O-N. Y cada vez que veas la letra Z hay que colocar teta. Pero ojo, San Marcos no hace distinción. Yo puedo colocar corazón con el símbolo de teta, pero si usted quiere colocar corazón con el sonido de S, San Marcos no lo considera inválido. ¿Por qué? Porque ya se sabe que hay fenómenos de ceseo y de yeísmo. Y si yo coloco teta, estoy diciendo que pronuncio así, corazón, zuela, ¿no? Que esa pronunciación es muy característica en España, corazón, zuela. Aquí no lo distinguimos. Entonces puede aparecer en el examen teta, correcto,
como también te pueden colocar la letra S en corazón y también estaría bien porque estaría presente el fenómeno del ceseo. Ambas se consideran formas válidas. A ver, Alexis, cuando dos palabras suenan igual como gallo o gallina, ¿cuál uno de la I con virgulilla o la Y? Ah, pero en el caso de la Y, en gallina es igual, ¿no? La virgulilla, tienes que colocarla así, ahí va virgulilla, ¿no? Gallo, gallina. Entonces coloca G-A-L, virgulilla, O. O podría aparecer la Y en el caso del yeísmo también, porque hay yeísmo ahí, ¿no? Profesora, yo me César, ¿cómo refería, sería con yoyo? profe, ¿me Ah, escucha? con yoyo quedaría así tal cual yoyo, porque sería este caso, mira, hijo. Para la Y, ¿no? Consonante Y, ¿no? Consonante Y. Pero si suena como I, por ejemplo, como en cuy, tiene que escribir así, K, U y vocal I. Si sonara como vocal, transcribe la vocal. Pero si suena como la Y, transcribir la Y. Tu opción es colocar esta Y, como también podrías tocar, por ejemplo, la doble L. L con virgulilla, ¿no? El caso de yoyo es un caso también de yeísmo. Entonces tiene dos posibilidades. Yoyo, así tal cual como dice, yeye, o también doble L, ¿no? L virgulilla, L virgulilla. Llama o llama, claro, por cuestión de yeísmo, ¿no? Solo por ese caso, ¿eh? No hay más letras que se puedan hacer ese cambio, ¿no? Profe, el caso de taxi, ¿cómo sería? Ah, buena pregunta. Vamos a pasar a eso, ¿ya? Mira, aquí tenemos lo siguiente. Las vocales son 5 en el castellano, ahí están presentes, ¿no? Y la RAE plantea lo siguiente, transcripción fonológica. Por ejemplo, ahí van los ejemplos, ¿ah? Para que usted vea. Lo voy a pasar rapidito y usted vea el recuento, ¿ya? Y luego hablamos sobre la palabra, a ver Luis, no entendí la S y la X. Ah, la X, Luis, se puede transcribir como S cuando suena S. Por ejemplo, si yo digo la palabra taxi, ahí no suena como S. Pero si Luis, yo digo xilófono, sí o no que en la palabra xilófono la X suena como S. Si suena como S, transcribes como S. A eso me refería, ¿ya? Ahora vamos al caso de taxi examen. Por ejemplo, voy a pasar las palabras y su transcripción fonológica rapidito y tú le vas dando un ojo, ¿ya? Para que veas más o menos cómo es. Si algo te genera duda, me lo haces saber. Acá va. Por ejemplo, para bienvenido quedaría así, bienvenido. Para cónclave quedaría así, cónclave. Para chiquillo, ¿no? C con virgulilla, la K, ahí está, L con virgulilla. Para roperos, vibrante múltiple, quedaría así. Para barriga, quedaría así, ¿no? La G, ¿no? No aumento la U porque no es barrigua. Para juguete, como la U no suena, quedaría así, juguete, sin U, porque la U no suena. Para jengibre, tanto la J como la G suenan a J, y si suena J, ambas llevan X, jengibre, ¿no? Gentileza, quedaría así, gentileza, el símbolo de teta por la Z. Para guerrero, aquí es guerrero, la U no suena, quedaría así, guerrero. Aguijón, aquí tampoco la U suena, aguijón, sin U transcribo. ¿No? Ambigüedad, ahí está el ejemplo de ambigüedad, mira, con diéresis, mira cómo transcribo. Ahí sí coloco la I, te das cuenta, U digo, ¿no? Ahí sí coloco porque no es ambigüedad, es ambigüedad. La U suena, se conserva la U, pero sin diéresis. ¿No? Lingüística, igual conservo la U, pero sin diéresis. México, ¿no? Quedaría igual, México, solo cambio la C nada más, ¿no? Porque en México suena J, ahí coincide, se conserva. En niñera quedaría así, con la virgulilla en N. En cerveza, la C suena como S, entonces colocaría así. Puedes colocar esto, como también puedes colocar la letra S aquí, S por el ceseo, es lo mismo. En auxilio, auxilio es una buena palabra. San Marcos ya lo ha preguntado hasta en 3 oportunidades la palabra auxilio. A ver, Mireya, ¿qué dices? Eso quiere decir que la tablita anterior lo aplicamos de acuerdo a cómo suena, ¿verdad? Así es. La pregunta es, chicos, si yo pronuncio la palabra auxilio, te hago la pregunta, ¿usted pronuncia auxilio? ¿Hace esa distinción, auxilio? ¿O usted pronuncia auxilio? En un habla rápida, ¿cómo siente usted que suena? ¿Auxilio o auxilio? Cuando uno pide socorro que dice auxilio, ¿siente esa KS? No se siente, ¿ah? Nadie dice auxilio.
¿Cómo quedaría? Así, con la S. No suena acá S como taxi, que sí suena, ¿no? Examen, ahí sí suena. Nadie dice examen, no decimos examen, decimos examen, ahí suena. Pero en auxilio, ahí la X suena como S. Cuidado ahí. Cuando te piden contar fonemas va a aparecer uno menos. En diccionario, la primera C suena acá, la segunda C suena S. Puedo colocar teta o S. Aquí lo han colocado así, puede SCO. En croqueta también transcribimos así. En quincuagésimo, ¿no? Así, ¿no? Todo lo que lleva G, X. Ahora sí, notas a tomar en cuenta, observaciones. Algunos fonemas se representan con más de un grafema, ¿no? Algunos fonemas se representan con más de un grafema. Por ejemplo, el caso del fonema B para las letras B y V, ¿no? Por ejemplo, como víbora, se transcribe así de esta manera, ambas con la letra B larga, ¿no? Ahora, algunos grafemas simbolizan a más de un fonema. Por el caso de G, por ejemplo, ¿no? Esta puede sonar como G, como también puede sonar como J. Por ejemplo, en el caso de gigante, que es una buena palabra, gigante, la primera G suena a J, pero la segunda suena a G. Entonces quedaría así, ¿no? Gigante. Y vemos como una misma letra puede tener más de un sonido, ¿no? Diferentes sonidos. Y también tenemos el caso de la grafía H, que fonológicamente no tiene fonema, no tiene. Por ejemplo, humo quedaría así, ¿no? Humo, zanahoria quedaría así, por ejemplo, zanahoria, ¿no? Y esto lo voy a recalcar porque San Marcos hizo esta pregunta, me parece en el 2016, por ahí. 16, 15, por ahí. Hizo la pregunta, claro, en gigante se quedaría, ¿no? XG, ¿no? Hizo la pregunta de verdadero o falso y te decían, ¿no? Según la fonología del castellano, más de un fonema no tiene representación fonológica, ¿no? Más de un fonema. Y esta clave era falsa porque el único fonema que no tiene representación fonológica, el único, es la letra H. Nada más. No hay otro más. El único es H. Si te dicen más de un fonema, ahí está en error, ¿no? ¿Qué quiere decir función distintiva del acento o emisión tonal? Función distintiva quiere decir cambio de significado. A eso se refiere. A ver, pregunta de Ana. Si me preguntan cuántos fonemas hay en chiquillo, ¿cuántos serían? 6. Claro, sería la Ch, 1, ¿no? La I, la K, ¿no? La I, la doble L se cuenta como 1, ahí está, y la O. Quedarían 6. Está bien, Ana. Va por buen camino. Y recuerden pues que la grafía X se puede representar como una sucesión de fonemas KS. Por ejemplo, en el caso de taxi, como la X suena a KS, coloco así, taxi, KS. O por ejemplo, como en extremo, colocaré así, KS, extremo. Para examen, chicos, ¿cómo quedaría la palabra examen? A ver, te leo por el chat. A ver, Alex, dice, pero en chiquillo la I se repite, serían 5. Ah, dependiendo de la pregunta que te hagan, hijo. Si dicen, por ejemplo, en la palabra chiquillo, ¿cuántos fonemas distintos encontramos? Mira la pregunta, ¿cuántos fonemas distintos encontramos? Pues si la I se repite, solo cuentas una vez la I. Pero si la pregunta es genérica y te dicen, ¿cuántos fonemas tiene? Tú cuentas las dos Is, ¿ah? Cuentas todo. Tienes que tener mucho cuidado cuando las preguntas son bien cargosas las preguntas. ¿Cuántos fonemas distintos? Cuentas una sola vez lo que se repite, ¿no? ¿Cuántos fonemas hay en total? Cuentas las Is, así aparezcan 3 veces. Miss, Claro, examen quedaría así. Así, examen. KS. Miss, KS. Miss, una pregunta. En el caso de la fonética, vamos a ver que este estudia el fono. Es decir, el sonido concreto, el sonido audible. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra cojinova, ¿no? Cojinova está formado por un conjunto de letras y grafías, ¿no? Pero si yo quiero transcribir fonológicamente, lo tengo que hacer, por ejemplo, a partir de fonemas, ¿no? Así como aparece ahí, mira. ¿No? Cojinova, ¿no? Fonemas. Pero si yo quiero pronunciarlo, entonces conservo la transcripción fonológica, pero lo coloco entre corchetes. El colocar corchetes ya se entiende que es un fonema pronunciado.
A ver, Jeremy, pregunta, ya que el chat ya se paró, tenía como 48 preguntas, se cuelga un poquito el chat, chicos. Sí, chicos, es mi bebita. Solo tiene 8 mesecitos. Sí, a ver, ¿qué pregunta su compañero Jeremy? Ya. La C antes de la E y la I suenan como Z en España, ¿no? Sí, Jeremy, estamos bien. Por eso le ponen la teta, exacto, por eso le ponen la teta. ¿No? Y la conservan aquí por una cuestión de ceseo, ¿no? ¿Cuándo podemos saber cuándo ponemos la tilde, Jimena? Vas a poner esa tilde, ese acento gráfico, en todas las palabras de la transcripción fonológica. En toda palabra transcrita fonológicamente, a todas le colocas esa tilde. ¿Ya? Eso no pasa en el tema de tildación, ¿eh? Ahí hacemos otra cosa, otras reglas, ¿no? Pero para la fonología, eso significa mayor fuerza de voz, que se coloca a todas las palabras. Donde esté el acento, exacto, donde vaya la mayor fuerza de voz, a todas, sin excepción. Perfecto. Ahora, seguimos, chicos. A ver, me faltan específicamente 3 subtemas más. ¿Ya? Dependiendo de ustedes, chicos, porque hay que ser honestos, ¿no? Si el tema es dificultoso, es bastante teoría que avanzar. No se sienta más y dicen, profe, no, si yo requiero más teoría, profe. Pero como el tiempo apremia y todavía nos falta resolver la práctica, ¿ya? Pregunta, ustedes decidan, hagamos según lo que ustedes quieran. Aún sigo andando un poquito más en la teoría y resolvemos de unas 10 a 11 preguntas y le dejo las claves que restan a la Miss. O, ¿no? Cortamos aquí la teoría, vamos a la práctica y si sobra tiempo, desarrollamos la teoría que falta. Teoría. Sí, no se preocupen, chicos. Si ustedes requieren de más teoría, es porque lo necesitan para el examen de admisión. Ya. ¿Sí? ¿Está bien? Ya, perfecto. Entonces continuamos, ¿ya? Al mismo ritmo. Perfecto. Entonces continuamos. Ya. Siguiente. Ahora, vamos a dejar un ratito al lado la transcripción fonológica. Dejemos eso a un lado. Y vamos a pasar a hablar sobre el aparato fonador. Ahora, ustedes que son chicos de repaso intensivo, sí, el tema como se llama, lo que, pero se entiende si uno va despacio, especificando, colocando ejemplos. Es muy distinto, yo diré, cuando uno está repasando en casa sola, ¿no? Sola, leyendo un libro, que el libro no te va a responder, y leer fonología y fonética en un libro es tranquísima, porque no hay forma que el libro te responda. Pero si usted lleva este tema con un docente, el docente lo puede guiar, ¿no? Cada una de sus consultas, entonces el tema se hace más sencillo, ¿no? Y se avanza de a poco, pues, de a poco, de a pocos. Si usted lo lee en un libro a secas, no lo va a entender. ¿Ya? Entonces, seguimos, chicos. Ahora, vamos a dejar de lado la transcripción fonológica, ¿ya? Atrás. Y vamos a pasar a leer sobre el aparato fonador. Atento con esta parte. Alguna vez San Marcos hizo una pregunta, me parece que en 2017, 18 por ahí, y no sé si ustedes recuerdan esa pregunta donde aparecía un hombre, tal cual como está en el gráfico de aquí, y te decía, marca la alternativa donde encontramos órganos que participan en la fonación. Y te colocaban ejemplos, pulmones, glotis, alveolos, dientes, ¿no? Bronquios, y tenía que marcar usted qué órganos participaban en la fonación. Y más que una pregunta de lenguaje, parecía una pregunta de biología, ¿no? Sí, fue una pregunta muy tranquila, porque San Marcos tiene sus cositas, ¿ah? Para los jóvenes que postulan a ciencia de la salud, ingeniería, no hay problema. Ahí la pregunta es directa, pero para los jóvenes que van a humanidades, San Marcos sí es bien espesa con las preguntas. Son preguntas bien teóricas, preguntas que combinan más de un tema, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero para que no te sorprendan ese tipo de preguntas, vamos a lo siguiente. ¿A qué se refieren con órganos que participan en la fonación? Primero, mire este gráfico que está aquí. Aquí yo tengo mi aparato fonador, que es el conjunto de órganos que permiten elaborar los sonidos que hablamos. Por eso que se llama aparato fonador, ¿no? Elaboran los sonidos que hablamos. Ahora, ese aparato fonador se va a dividir en 3 partes. La cavidad infraglótica, infra, debajo de la tráquea, ahí está, infraglótica, que colabora con la respiración,
La cavidad glótica, ¿no? Aquí está donde está la glotis, las cuerdas vocales. Cuando usted escuche glótica, glotis significa cuerdas vocales, y la cavidad supraglótica, que está aquí, ¿no? La cavidad bucal, todo lo que me ayuda en la articulación. Entonces tengo respiración, pronunciación y articulación. Entonces vamos ahí, primero con la cavidad infraglótica. ¿Ya? Si me hablan de la cavidad infraglótica, por ejemplo, está formada por el diafragma, los pulmones, los bronquios y la tráquea. Ninguno de estos órganos participan en la fonación. ¿En qué participan? En la respiración. O sea que formarán el aparato respiratorio. Ya no es el aparato que participa en la fonación, porque es una cavidad infraglótica. Mas sí me apoya al momento de hablar. El diafragma, pulmones, bronquios, me ayuda al momento de hablar. Es un aparato de apoyo, ¿no? De sostén, mas no participan en la fonación, ¿ya? Participan de la respiración. Por ejemplo, los profes tienen que hacer uso de su diafragma para hablar más. Por ejemplo, yo, si quiero hablar durante 2 horas, sin respirar, no podría hacerlo si no guardara mi aire en el diafragma. Y de ahí de pocos, pues, ir soltando el aire, ¿no? Para que me permita el habla. Pero mi diafragma no participa en la fonación, ¿no? Es una cavidad infraglótica con órganos que participan en la respiración. Diafragma, pulmones. Y en esa tabla decía diafragma, pulmones, bronquios. No, no participa en la fonación. ¿Quiénes participan? La cavidad glótica. Por ejemplo, las cuerdas vocales, la glotis, ellos sí participan en la fonación. Las cuerdas vocales. Por ejemplo, yo te voy a pedir que hagas en tu casa el siguiente ejercicio. ¿Ya? Ahí está. No sé si cabe este órgano que está aquí, que parece un aparato reproductor femenino, más no lo es tu tráquea. Aquí estas 2 varillas que están abiertas como en forma de A serían tus cuerdas vocales que se abren para la respiración y se cierran para la fonación. Cuando uno habla, entonces emite sonidos y a la misma vez respira, porque nadie habla sin respirar, ¿no? Yo hablo, respiro, hablo, respiro, hablo, respiro. Cuando tú respiras, tus cuerdas vocales se abren, pero cuando tú pronuncias, las cuerdas vocales se cierran, ¿ya? Ahora, estas cuerdas vocales, que son estas 2 rayitas que están aquí, vibran cuando pronuncian sonidos sonoros, pero se quedan quietas cuando los sonidos son sordos. Ellas sí participan en la fonación. Por ejemplo, te voy a dar 2 consonantes, la letra S y la doble R, la vibrante múltiple. Y quiero que haga el siguiente ejercicio. No sé por qué no se ve mi video. ¿Ustedes me logran ver por el video, chicos? No sé por qué no me aparece aquí. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Entonces yo continúo. Por ejemplo, quiero que hagan lo siguiente. Quiero que coloquen estos 2 dedos a esta altura. Háganlo en casa, les va a ayudar muchísimo, ¿ya? Hagan estos 2 dedos, colóquenlo a la altura. Y pronuncien la letra S. Y van a ver cómo sus cuerdas vocales están quietas, porque la S es sorda. Ahora tóquense aquí, igual, y pronuncien la otra R, múltiple. Y díganme qué pasa con sus cuerdas vocales. Cuando usted pronuncia la doble R, las cuerdas vocales vibran, claro. ¿Por qué vibran? Porque la doble R es una letra, es un pequeño, ¿no?, fonema, pero que es sonoro, mientras que con la S no. Prueben con la F, a ver. La F es sorda, pero prueben con la letra M. La M también es sonora, mira, hagan esto. Y se van a dar cuenta que la M también vibra, porque todas las nasales vibran. Profe, ¿puedo hacer eso en el examen de admisión? Bueno, lo puede hacer, pero despacito, para no te quiten el examen, porque a veces recordar todas las consonantes puede ser dificultoso. ¿Por qué? Porque hay que aprender más de 15 cursos para el examen de admisión. Pero si no te queda de otra, no te recuerdas quién es sonoro, quién es sordo, y la pregunta es consonantes sonoras y sordas, entonces no te queda de otra que pasar tu roche y hacer esto. Algo, no importa, despacito, con tal que lo pueda comprobar para poder marcar el examen de admisión bien. Porque si me miran mal, joven, es tu examen, es tu vida, es tu vacante, todo se vale.
esas personas que te rodean no las vas a volver a ver nunca más. Sin falta, normal, estuvo vacante. Son 20 puntos, hijo. Has hecho cosas más vergonzosas en tu vida. Lo puedes hacer para el examen de admisión. ¿Ya? Entonces, participan en la fonación. ¿Quién? La glotis. Cuando dicen glotis quiere decir cuerdas vocales, ¿no? También tenemos en este caso la cavidad supraglótica. La supra, mira, los órganos participan ya no de la fonación, sino de la articulación. Por ejemplo, ¿qué órganos me permiten a mí articular? Los labios, los alveolos, los dientes, ¿no? El paladar, el velo del paladar, ¿no? Todo ello a mí me permite la articulación. Por ejemplo, me dicen, ¿cómo se articula la consonante M? M, bilabial, ¿no? ¿Cómo articulo la letra S? S, alveolar. La letra T, por ejemplo, dental, ¿no? La ñ, palatal, ¿no? Y lo que tiene que ver con la articulación de los sonidos ya tiene que ver con la cavidad supraglótica. ¿Ya? Entonces, no confundir. Si te preguntan qué órganos participan de la fonación y dice bronquios, pulmones, tráquea, ya nada de eso tiene que participar ahí. Más que todo en la fonación, cuerdas vocales, ¿ya? Cuerdas vocales, y de la articulación, ¿no? Labios, dientes, alveolos, pues ahí ya vas a determinar qué órganos participan según la letra que te den, ¿no? Ahora, los fonos pueden ser vocálicos, ¿no? O consonánticos, ¿no? Si son vocálicos, ojo con los sonidos vocálicos. Los fonos vocálicos salen libremente por la boca, no encuentran obstrucción del aire. Por ejemplo, si yo comparo la vocal A, que es una vocal que fluye libremente, sin impedimento, al momento de salida del aire, pero, profe, si yo digo S, el aire también sale, profe, libremente. Ojo, en la S, el aire sale, ¿sí? Libremente, pero sí o no que en la S hay una pequeña fricción entre la lengua y la salida del aire. No es como la A, E, I, O, ¿no? El aire sale libremente, no hay ninguna fricción, la lengua no choca con nada. Pero si yo digo, hay una ligera fricción ahí, ¿no? De lengua con alveolo. Entonces la S ya por eso no fluye libremente. Eso también ha preguntado San Marcos, ¿no? ¿Qué fonemas son aquellos, ¿no? Que el aire fluye libremente por la boca, libremente, solo las vocales. ¿No? Hay una pequeña obstrucción, más que obstrucción, una pequeña fricción ahí, ¿no? Fricción. Porque si fuera obstrucción ya vendrían las oclusivas, ¿no? En la P, por ejemplo, en la P ya hay obstrucción total, pues, ¿no? Esa ya sería oclusiva, ¿no? Pero si fluye libremente, solo vocales, ¿no? Por la posición de la lengua, pueden ser anteriores o posteriores. Por el grado de la abertura de la boca, pueden ser cerradas o abiertas. Esto de aquí lo recuerda por diptongo y llanto, no se haga problemas. Las cerradas, I, U. Las abiertas, A, E, O. Aquí lo he colocado así, pero San Marcos no hace distinción. Solo coloca cerradas y abiertas. No pregunta por semiabiertas. Anteriores, posteriores y centrales. No sé si recuerdan este recuadrito. Son chicos de repaso, ya han llevado este tema alguna vez. Antes ese triángulo, ¿sí o no, chicos? El profe te decía, recuerda ese triángulo para el examen de admisión, dibújalo y de ahí te acuerdas. Pero te cuento mi experiencia. Yo jamás recordé ese bendito cuadro con triángulo para el examen de admisión. Hay tantos cursos que repasar, más de 17, que al momento de graficar yo me mataba haciendo, ¿no? Mi grafiquito, ¿no? Mi tabla, mi triángulo, y al final decía, ¿dónde era anterior? ¿Aquí o para allá? Para allá, para acá. Y al final, la I donde iba así, o la I empezaba abajo. Es muy tedioso, ¿no? Es demasiada teoría. Entonces ya yo nunca pude resolver una pregunta de fonología y fonética cuando era postulante, pero sí lo pude entender mejor cuando estudié lingüística en San Marcos. Entonces ahí sí pude comprender mucho mejor el tema de fonología y fonética, ¿no? Por ejemplo, demasiada teoría, ¿no? Hacemos lo siguiente. Te voy a dar algunas claves para que puedas tú afrontar este tipo de fonemas vocálicos sin aprender tanta teoría, solo con la práctica nada más, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué las vocales E e I se llaman vocales anteriores? ¿No? ¿Por qué anteriores? Porque la lengua se adelanta tanto que incluso vemos cómo se asoma la punta de la lengua hacia el exterior.
usted haga este pequeño ejercicio, esta pequeña prueba. Adelante su lengua de esta manera y pronuncie la E y la I con la lengua casi adelantada. E, I. Se pueden pronunciar las vocales, pero haga eso con la vocal A. Hágalo en su casa, con la vocal A, con la lengua adelantada. ¿Se puede pronunciar la A con la lengua adelantada? No, pero sí se puede pronunciar la E y la I con la lengua adelantada. E, I. Si las puede pronunciar, son vocales anteriores. Ahora yo quiero que hagan lo siguiente. Si yo pronuncio, ¿no?, la vocal E, I, y luego cambio a, dése cuenta cómo la A se queda en el centro, ¿no? E, I, A. La lengua retrocede a la mitad, ¿no? A la mitad. E, I, porque se pronuncian con la lengua hacia afuera. A, la vocal retrocede a la mitad. Y mira esto, ¿por qué se llaman vocales posteriores? Clave. Vocal posterior porque la lengua retrocede tanto que los músculos de la boca hacen que los músculos se contraigan de tal manera que mi boca se forme un embudo. Por eso que se llama posterior, porque la lengua retrocede tanto que hace que los músculos de la boca se formen un embudo. O, U. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué la O y la U son las únicas vocales en la cual mi boca se forma como embudo? O, U. ¿Y por qué no pasa eso para la I, la E o la A? No pasa eso porque tanto la O como la U, ¿no?, la lengua retrocede tanto que hace que los músculos de mi boca también se contraigan y se forme ese embudo, ¿no? O, U. Necesariamente se forma el embudo porque los músculos jalan, debido a que son vocales tan posteriores, ¿no? Y ahora, si yo lo pronuncio más exagerado, O, U, se va a dar cuenta que esta es su lengua, punta de la lengua, cuerpo de la lengua. Cuando yo pronuncio la O y la U, no simplemente se retrae los músculos y la boca se forma embudo, sino que también su lengua retrocede con todo hasta el final, se inclina, ya casi chocando al paladar. Pronúncialo otra vez, O, U. Y se va a dar cuenta cómo la lengua no está así echadita, adelantadita, sino que ya se alzó y retrocedió con todo. O, U. Fíjese dónde está su lengua cuando pronuncia la O y la U. La lengua retrocede, por eso que se llama posterior. Cuando te digan, por ejemplo, marque la alternativa en la cual encontramos un par mínimo donde haya función distintiva de vocales posteriores. Usted recuerda, posteriores, la boca se forma embudo o U. Entonces voy a buscar un par de palabras donde cambien la O por la U y cambie de significado, ¿no? ¿Cuál podría ser? Que cambien la O por la U, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, esta, mira. Mudo, modo. Creo que la escribí para Raúl nada más. A ver, vamos a ponerlo para todos. Ahí está. Ahí está. Por ejemplo, mudo, modo, ¿no? Mudo, modo. Ahí sería una oposición, claro, María. Moño, muña, ¿no? Mudo, modo también. Cambiamos función distintiva de vocales posteriores. Lodo, ludo. Muy bien, Flavia. Y esa sería tu clave, ¿no? Te piden posteriores, busco O, U, ¿no? Si busco anteriores, por ejemplo, y E, ¿no? Si busco centrales, la vocal O, ¿no? Profe, y esto de la abertura de la boca, eso lo sabe por diptongos y ya, no se hagan más problemas. Cerradas y U, abiertas A, E, O. Ahora, si desea, puedes seguir haciendo su triangulito que le enseñó el profe anterior. No hay problema. Algunos se sienten cómodos con el triángulo, lo pueden seguir haciendo, no hay problema. Pero en lo particular, a mí, como postulante, me quitaba demasiado tiempo y es lo que te falta en el examen de admisión. 2 es demasiada teoría, el joven se confunde. Usted decide qué método utilizar, ¿no? Claro, manda, quita tiempo, ¿no? Y los textos de RB, por ejemplo, ¿cómo resolverlos? El texto en inglés te va a tomar más tiempo de lo que antes nos tomaba leer, ¿no? Y las preguntas, ni qué decir. Ya, ahora mira, vimos los fonemas vocálicos. Los fonemas consonánticos se acompañan, dice, con el sonido de una vocal. Claro, porque si aparecen solo, por ejemplo, la B no tiene sonido, siempre se acompaña con el sonido de una vocal, va. Y para clasificarlas uso criterios, ¿no? Punto de articulación, modo de articulación. Por ejemplo, por el punto de articulación, aquí está, veamos los órganos según el punto de articulación. Tengo consonantes, por ejemplo,
Acá voy a poner los órganos, ahí está. No sé si los ven ahí. Tenemos los dos labios, labio superior e inferior. Tenemos los dientes, ¿no? Los dientes. Detrás de los dientes superiores hay una carnosidad, eso se llama alveolo. Ahí se pronuncia la S, la R, ¿no? Detrás del alveolo, aquí encontramos el paladar, ¿no? Atrás del paladar encontramos el velo del paladar, hay consonantes velares, y esta cosita de aquí redondita que queda es lo que usted conoce como la campanilla, ¿no? La campanita, que no se llama campanita, se llama úvula. Antes de la úvula hay una carnosidad que se llama el velo del paladar. Y tenemos la lengua, ¿no? Punta de la lengua, ápice, cuerpo de la lengua y la parte posterior de la lengua. Ahí están todos los órganos. Entonces, según el punto de articulación, el lugar de contacto, ¿no? Dice, por ejemplo, bilabiales, usamos los dos labios, por ejemplo, BMP. Si fueran labio dental, labio y diente, ¿quién sería, por ejemplo, la consonante F, ¿no? Interdental, la lengua entre los dientes, ¿quién sería? La Z, ¿no? Cuando no hay ceseo, Z, la lengua entre los dientes, interdental. Dentales, la lengua toca los dientes superiores, la T y la D. Alveolar, la lengua toca el alveolo, S, R, L, N. Palatal, la lengua toca el paladar o se acerca a él. La ñ, por ejemplo, la che, la doble L, ¿no? Quiero que me la palabra, por ejemplo, chompa, ñandú, y se va a dar cuenta cómo el cuerpo de su lengua choca en el paladar, ¿no? Y tenemos las consonantes velares. La lengua toca el velo del paladar. La G, ¿no? La K, la J, ¿no? Para que usted sepa cuál es su velo, pronuncie exageradamente la palabra jarra, por ejemplo, exageradamente. Y va a ver cómo el postdorso de su lengua, aquí esta parte final de la lengua, el número 3, cómo choca con el velo raspando hasta el final, ¿verdad? Entonces se queda hasta sin respirar. Jarra, ¿no? Atrás suena, atrás choca, ¿no? O la K, por ejemplo, en casa, ¿no? O la G también, ¿no? Por ejemplo, en guerra, gato, ¿no? Pronuncie gato pero exageradamente, gato, y se va a dar cuenta cómo el cuerpo de la lengua postdorso choca en la parte final, ¿no? Ahí están las velares, ¿no? Con la letra X es mucho más evidente, jarra, hasta atrás, ¿no? Ya casi llega a tu garganta, ya. El velo está bien atrás. Consonantes velares. Eso según el punto de articulación, ¿no? Según el modo, ¿no? Según el modo de articulación, es la manera como sale el aire por tu boca. Así tenemos las oclusivas. Hay una obstrucción del aire, B, D, G, P, T, K. Por ejemplo, ¿no? ¿No? Hay obstrucción del aire, el aire no fluye libremente. Tenemos las fricativas, hay una pequeña fricción del aire. No es obstrucción como oclusiva de... No, hay una pequeña fricción, ¿no? Una pequeña fricción. Tenemos la africada, la única africada que tenemos es la che nada más, la che, ¿no? ¿Y por qué se llama africada? Porque es una combinación de oclusiva con fricativa. En un primer momento obstruye y en un segundo momento sale, ¿no? La che primero es obstrucción y luego aire, ¿no? Obstruye y aire, ¿no? Una combinación de oclusiva con fricativa. La única, la che. Laterales, el aire sale por los costados, L, doble L. Inténtalo en casa. Ver cuenta cómo el aire sale por los dos lados. Haga esto. Va a ver cómo sale por los dos lados, laterales. Tenemos las vibrantes, que pueden ser simples o múltiples, ¿no? R simple o R múltiple, ¿no? Y nos aplican algunas memotecnias para recordarlas, ¿no? Por ejemplo, como el caso de las oclusivas, ¿no? Te dicen, recuerda bodega pituca, ¿no? Y para el caso de fricativas te dicen, recuerda el foxis. ¿Recuerda usted esas memotecnias? Se me cuelga un poquito el chat, chicos. No nos llegue a leer todos. Claro, bodega pituca, ¿no? Bodega pituca. ¿Recuerda esos datos, sí o no? Ahí está. Por ejemplo, para el caso de bodega pituca, a ver, un ratito, chicos, ya volví.
Para el caso, por ejemplo, de oclusivas, tenemos el caso de bodega pituca. Si te dicen, por ejemplo, marca la alternativa en la cual encontramos un par de palabras donde encontramos fonemas oclusivos. ¿Dónde hay oclusivos? Si no recuerdas todo para el examen de emisión, coloca bodega pituca. Y lo que haces es quitar las vocales. Y te quedas con las consonantes. B, D, G, P, T, K. Ahora, mira lo que digo. Las que están arriba, bodega, son las oclusivas sonoras. Pero las que están abajo, en pituca, PTK, son las oclusivas sordas. ¿Ya? En el caso de las fricativas, decimos foxis. Claro que leo foxis, no es una O, usted sabe que es una teta, pero por memotecnia lo leemos así, foxis. Entonces, ¿dónde hay fonemas fricativos? Usted lee foxis, ¿no? Sería la F, la Z, la X, la Y y la S. Todos ellos tienen fricción del aire. Por la intervención del velo del paladar, mira, ¿no? Pueden ser nasales, orales, ¿no? Si son orales, quiere decir que el paso del aire, ¿no? Se da a través de la cavidad bucal. Pero si no, si se cierra, pues el aire saldrá por las fosas nasales. ¿Quiénes son nasales? M, N, N, ¿no? Por ejemplo, como en la palabra mañana. En la palabra mañana aparecen todas las nasales. Y las orales, pues todas las que restan, más las vocales también, ¿no? Más las vocales, ¿no? Según tus cuerdas vocales, pueden ser sordas o pueden ser sonoras, ¿no? Si vibran o no vibran las cuerdas vocales. Puede aplicar la tecnología de colocar los dedos para ver quiénes suenan, quiénes vibran, quiénes no. Hasta ahí vamos a ver. Mientras que buscamos la práctica, consultas. El chat se cuelga un poquito, chicos. Un poquito. Así que no llego a leer todas sus preguntitas. Lo único que llego a leer es XD, XD, XD. ¿Qué quiere decir con Hasame, con XD, XD, XD? ¿Que estás contento? ¿Que entendiste el tema? Tristeza. Momento random, me falta, chicos, me falta. ¿Quién entendió? Una porción de risa. Agua. A ver, yo creo que hasta aquí, hasta esta diapositiva, todavía los tenía. Hasta aquí. Cuando hablamos de las vocales. Hasta ahí creo que los tenía. Y de ahí creo que ya los perdía. Ahora, esto de la oclusiva, fricativa, africada, lo pasé rápido porque en realidad usted lo puede distinguir a través de su pronunciación y con las memotecnias. Por ejemplo, no se preocupe que lo voy a revisar con la práctica. En la práctica volveré a hacer hincapié a eso, ¿ya? No te preocupes. No quiere decir que tiene que recordar todo lo que está ahí, pues, ¿no? Lo puede hacer a través de la práctica. Podemos ir recordando quién es oclusivo, quién es fricativo, ¿no? No se preocupe. No quiere decir, joven, que en un primer tema de fonología y fonética usted ya sea un as, ¿no? No, es un tema muy complejo, ¿ya? Les va a tomar tiempo. Es complejito. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que seguir repasando en casita. Ya saben las recomendaciones, los consejos, hay que seguir buscando preguntas. Sí, le voy a mandar el PPT. ¿Ya? Ahora, no hay mejor cosa, joven, que leer. Profe, ¿y esto de oclusivo fricativo me tengo que aprender de memoria para el examen de admisión? Sí, se lo tiene que aprender de memoria, no hay de otra. Entonces yo les voy a pasar el PPT y en sus tiempos libres ustedes pueden reforzar, pueden ir leyendo, ¿no? Sí, como tu Biblia, ¿no? Entonces te vas a dormir una leidita antes, ¿no? Otra voy a dormir una leidita. Ese se puede tomar una semana si quiere leyendo para familiarizarse con los términos, ¿no? La pregunta es, ¿cómo ustedes se logran aprender letras de canciones? Ah, entonces se pueden aprender los fonemas también. También pueden hacer. Entonces, la cuestión es leer, practicar. La práctica hace al maestro. ¿Ya? Entonces, comencemos con la práctica. Sí. Ya, vamos a hacer la práctica, ¿ya? Un rato, chicos, mi Zoom se juega un poquito, pero ahorita vamos a compartir pantalla. Creo que por aquí lo tengo. Acá está. Me
dicen si logran ver, chicos, la práctica. Me avisan, por favor, si la práctica se ve. Sí se ve, Miss. Un poquitito se me cuelga el chat, joven, así que vamos a ver. Sí, carga. Ya, ¿se ve la práctica? Sí, perfecto, ya. Muy bien, Maite. Entonces, vamos a empezar, ¿ok? Hasta donde nos dé el tiempo tenemos... ¿Cuántos minutos? ¿La misma hacer quizzes? Para tener que salir antes, ¿sí? Ya, entonces tenemos 12 minutos por lo menos para poder terminar la práctica, hasta donde lleguemos, ¿ya? Entonces, lo que me interesa a mí es hacer algunas correcciones. Ya tengo que hacer mi mea culpa. Este material lo tipié yo. Pero como todos somos humanos, hay algunas preguntas que tienen algunas correcciones que hacer, pero yo lo voy a corregir ahora, ¿ya? Ustedes hagan esa corrección también para que la clave pueda cumplir, si no, no va a haber clave. ¿Ya? Hacemos esa corrección. Por ejemplo, en la pregunta número 1 dice, la relación de fonética y fonología. No, mira esta pregunta teórica tipo DECO, ¿no? Grandaza, ¿no? Y te dicen, la fonología es la disciplina que estudia las unidades mínimas de la lengua. Se caracteriza, entre otras cosas, de función distintiva, ¿no? Carecen de significado los fonemas, pero diferentes significados de palabras. La fonética estudia unidades mínimas del habla, ¿no? En la escritura se representan también gráficamente, ¿no? Dice acá, según el párrafo anterior se infiere que, dice, la fonética y la fonología son disciplinas de la misma naturaleza. Falso, ¿no? No son de la misma naturaleza, porque una es naturaleza mental y otra naturaleza concreta. Fonética y fonología son elementos que no se relacionan. Falso, sí se relacionan con la lengua y el habla. Se relacionan. Lengua y habla son sistemas, aquí hay que corregir. Aquí coloque el no. ¿Ya? Dice, lengua y habla no son sistemas idénticos, pero sí se relacionan. Hay que colocar ese no para que la número 3 sea correcta. ¿Ya? Hagamos esa corrección, por favor. Lengua y habla no son sistemas idénticos, pero sí están relacionados. Entonces, la 3, verdadero. Ya, hasta ahí, si usted ve sus claves, ya podría decirme cuál es, ¿no? Por descarte, ¿cuál sería su clave en la número 1? Se me colgó un poquito el chat. Ahí cargó. Por descarte, ¿cuál sería la clave en la número 1? Claro, por descarte sería dado, ¿no? Si ya no tiene tiempo, marcaría dado, pues, ¿no? Pero seguimos corroborando. Cada una de ellas estudia unidades distintas de la lengua, claro, abstractas y concretas. Una es concreta, la fonética, ¿no? Y otra es abstracta, la fonología. Por eso que la clave era dadito. En la pregunta 2, alternativa donde aparecen representados ortográficamente todos los fonemas nasales comprendidos en los siguientes enunciados. Te dicen un enunciado donde tengan todos los fonemas nasales. ¿Quiénes son nasales? En la palabra mañana, M-N-N. ¿No? ¿Quiénes serían las oraciones que tienen todos los fonemas nasales? A ver, para la 2, ¿cuál sería? Dado. ¿Sí? Dadito. A ver, vamos a ver. Señorita, ñ, M-N, muy bien. Pomo, M-N-Ñ. Bien, muy bien. La clave era dadito en la número 2. En la número 3, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa que señala en cuáles aparece más de un fonema fricativo distinto. ¿Quiénes eran los fricativos? Recuerde, el foxis. Te piden fricativos distintos, ¿no? Más de un fonema fricativo distinto, el foxis. Hay que recordar F, Z, ¿no? La X, o sea, sonido de J, ¿no? La Y y la S, ¿no? Hay que buscar más de un sonido distinto de fricativo. Por ejemplo, aquí dice, es una acusación que falta la verdad. Ahí está la F de foxis y la S, ahí van dos, ¿no? Más de un fonema, cumple la número 1. Ese asunto es bastante delicado. Aquí solo aparece la S. Te piden más de un fonema fricativo distinto. La número 2 no cuenta. Javier, esta J de Foxis, ¿no? La S, ya aparecieron 2. La 3 cuenta. Luzmila, está la Z, mira. Está la S, está la J, está la Y. Están todos los Foxis ahí, en la 4. Pronto retornará la señorita Luisa. Aquí solo aparece la S nada más del fricativo.
y te piden más de un fricativo distinto. Entonces cumpliría en este caso la número 1, ¿no? Y cumpliría la número 3, ¿no? 1, 3 y 4. Entonces la clave sería 1, 3, 4 y marcarían barquito en la número 3, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahí te pedían foxys fricativos, tenías que recordar el foxys nada más, ¿no? Barquito en la número 3, entonces 1, 3 y 4. Ahí me pusieron 2, están en la 2 acá ya. 1, 3 y 4. ¿Ya? Seguimos con la número 4, a ver si los rasgos que diferencian respectivamente los pares mínimos de parra, barra, duna, tuna. La pregunta es, ¿en qué se diferencia parra de barra? ¿En qué se diferencia duna de tuna? Profe, la P de la B, la D de la T. Ah, sí, pero la P es un sonido sordo y la B un sonido sonoro. La D es sonora y la T es sorda. Profe, ¿cómo me recordaba eso? Te recordabas de bodega pituca. En bodega pituca, B, D, G sonoras y P, T, K sordas. Entonces, aquí de B a P es sordo sonoro, sonoro sordo. ¿En qué se diferencia? En que algunas son sordas, otras son sonoras. Por eso que la clave era dadito en la pregunta 4. En la pregunta 5 dice, mira esta pregunta, dice, 3 hablantes que han adquirido el español tardíamente entablan el siguiente diálogo. Miguel, de todos los caldos que hay, solo me agrada la de gallina. Lorenzo dice, pero hay otras comidas que se preparan con galina. Y Samuel dice, en mi pueblo, por ejemplo, hacemos juanes de gachina, ¿no? Del texto anterior de gallina, galina y gachina, ¿qué se puede inferir? Las palabras no experimentan variaciones fonéticas, todas las consonantes oclusivas son solo sonoras, ¿no? Pero ¿qué oclusiva? Si ahí aparece la sh, ¿no? Y la ch no es oclusiva, ¿no? Es africada, ¿no? Un fonema se puede expresar a través de alófonos, los fonemas laterales no se expresan con alófonos, ¿no? ¿Cuál sería tu clave? Ese diálogo me da a entender que un fonema, ¿no? Puede tener en este caso más de una pronunciación. Antes marcaría cachimbito, como dice ahí, ¿no? La letra C, perfecto. Pregunta 6, a ver. Marca la alternativa correcta con respecto a los fonemas suprasegmentales de la lengua española. Mira lo que dice. Cumplen función distintiva en todas las palabras. Son unidades prosódicas con significado propio. Aparecen simultáneamente con los segmentales, claro, encima de, o el acento es solo una raya oblicua nada más sobre una vocal. El acento solo es raya oblicua, el acento también me permite diferenciar significado. Es una raya nomás sin importancia, ¿no? ¿Qué marcaría usted en el número 6? Dígame qué ha marcado casita, voy a ver sus respuestas, ¿ah? Dígame qué ha marcado usted. A ver. Muy bien, la letra C, muy bien. Algunos marcaron avioncito, que cumple una función distintiva, pero mira, en todas las palabras, no en todas las palabras, ¿no? 7. Dice, marque la opción en la que el acento cumple una función distintiva de significados. Acento con función distintiva. Por ejemplo, aquí en la letra D, no es lo mismo decir público que decir publico que decir público, ¿no? Esta no cumple porque aquí no es leyo y leyó, aquí no es corrió y corrió, ¿no? Aquí hay monosílabo, ¿no? Pero aquí sí hay cambio, ¿no? Público, publico, publicó. Ahí el acento cumple función distintiva, ¿no? Distintiva. Y tenemos la número 8. Sí, dado, muy bien, chicos, dado. Me llegan después sus respuestas, pero sí, es dado. La pregunta 8 creo que aquí nos quedamos para que puedan resolver su quizzes y dejo el resto de claves. En la 8 dice, en el español, la entonación, inflexión tonal cumple una función distintiva. Marque la alternativa en la que encontramos, ¿no? Este significado. Dice, ¿no? Por ejemplo, aquí, en la letra D, puede ser ignoro, como también puede ser ignoró, ¿no? Ahí se da el cambio del acento, ¿no? Pero aquí te piden entonación. Entonces, ¿cómo hago? Haces lo siguiente. Una cosa es decir, ignoro si ya te matriculaste, ahí simplemente estoy informando, y otra cosa es convertirlo en pregunta y decir, ¿te matriculaste? Y una cosa es afirmar y otra cosa es preguntar. Si yo simplemente informo y digo, yo no sé si te matriculaste, estoy informando, y otra cosa es, ¿te matriculaste?
¿no? Lo transformo en pregunta. Entonces, ahí hay un cambio de significado, por eso que la clave es dadito. ¿Ya? Dadito. Esta de aquí sí sale directa. ¿Mm? ¿Quiénes son los fonemas suprasegmentales? Acento y tono. ¿No? Acento y tono. Y voy a buscarte una donde esté el tema de entonación. A ver, a ver, a ver. Vamos a buscarte una de entonación. Pues sí aparece por acá. A ver, a ver. Acá está, mira. Mira esta pregunta 17. Te preguntan qué tipo de tonos tenemos. Aquí dice, ¿por qué te gustaría ser sanmarquino? Descendente, porque es una respuesta. ¿Ya has organizado tu horario de estudio? Sí, no, ascendente. Ustedes serán profesionales destacados, descendente, ¿no? O sea que la clave sería descendente, ascendente, descendente, y marcaríamos casita. Y terminamos con una que tenga traducción fonológica. A ver, la 18. ¿Ya? Aquí me quedo, chicos, 18. Señalen los casos en los cuales un grafema representa el fonema S. ¿No? Aquí tengo 5 palabras, pero te dicen, escoge cuál suena a S, no a KS, que suenen a S. Tengo xilófono, exhalar, xenofóbico, auxilio y taxi. De las 5 palabras, ¿quiénes suenan con el fonema S? ¿Cuál sería tu clave para el número 18? Avión, a ver, serían 1, xilófono, ¿ya? 3, xenofóbico, 4, pero taxi también contaría. No, 1, xilófono, ¿ya? 3, xenofóbico y 4, auxilio. Claro, la clave sería barquito. 5 no cuenta porque taxi no es taxi, ¿no? Es taxi. Ahí el fonema sería KS, ¿ya, no? KS, por eso que la clave sería barquito. Perfecto. ¿Se dan cuenta cómo han afrontado un tema de transición fonológica sin mayor problema? ¿No? Confíen en ustedes, chicos, confíen. Lo han hecho muy bien, casi nadie cayó. Confíen, no es cosa de otro mundo, hay que repasar. 1 hora más. Que no puedo repasar 1 hora más, chicos, pero sí nos encontramos la próxima semana, ¿ya? Sí, lo voy a compartir a la misma por interno su WhatsApp. Ya está su quiz, chicos. Y las claves, no se preocupen, las claves. Los dejo un ratito, ya vuelvo, ¿ya? El aire que egresa de los pulmones, o sea, que sale de los pulmones, no encuentra obstáculo alguno. O sea, que sale libremente el aire, ¿no? Son fonemas vocálicos, la mayoría ha coincidido. Aquí la última, la D decía vocales cerradas. Claro, pero no solo cerradas, sino cerradas, abiertas, todas las vocales en general. Oclusivas hay obstrucción más bien, ¿no? Ya que te decían anteriores, tenían que ser todas las vocales, pues, ¿no? Esta clave es más genérica, ¿no? Por eso que aquí habían 131 jugadores con la respuesta correcta, muy bien. Tienen que ser todas, pues, las vocales, ¿no? Anteriores, cerradas, posteriores, todas las vocales aquí, todos los fonemas vocálicos en general. Esta no era porque obstruía, ¿no? Según el punto de articulación, los fonemas finales, dicen, ¿no? De la palabra salón, pedir y total, son fonemas finales, o sea, N, ¿no? R, L, ¿no? El punto de articulación. ¿Dónde chocan? Chocan en el alvéolo, ¿no? Rrr, ahí chocan. Entonces, esa sería la clave. Velar, no. Hasta el final, ¿no? Palatal. Bilabial, la N no es bilabial. Alveolares, la mayoría ha coincidido. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta 3. En la lengua española la inflexión tonal puede ser ascendente, descendente, ya. Marca la alternativa que denota inflexión tonal ascendente. ¿Ya regresó tu nieto? ¿Sí o no? Muy bien, ¿no? ¿Cuál dulce prefieres? No puedo responder sí o no. Aún no llega Carmela, aquí solo estoy informando. A caballo regalado o horizontal. No te dije, para que sea ascendente, la respuesta debe ser sí o no. Y la única oración que me arroja respuesta sí o no, pues era esta, ¿no? Estaba regalada ese Gabriel de allá. Esa era. Muy bien, la mayoría ha atinado, ¿eh? Y la última, determina el número de fonemas que corresponden a la palabra exonerar y chiquillos. La mayoría le atinó, ¿no? Exonerar, esta X transcribías como KS, ojo, ¿no? X, KS, y si es KS, cuentas cada una. K1, S2, no cuentes la KS como si fuera uno solo, sería E,
K, S, O, N, E, R, A, R. 9, ¿no? KS y chiquillos, porque tenía 7 en total, ¿no? Está bien. Esa era la clave. La mayoría también ha coincidido. Si algunos cayeron por ahí y marcaron 8 en exonerar, fue porque consideraron que KS se contaba como uno solo. No, si usted ve la palabra exonerar, examen, taxi, y ve esa KS, cuente la K y la S como 2 fonemas distintos. Lo contamos como 2, no lo cuente como 1. Si ese fue su error, ya sabe para no volverse a confundir. En el quiz no pasa nada, no te confundas en el examen de admisión. Listo, chicos, nos despedimos porque tengo otra clase a las 10, estamos con el tiempo. Nos vemos la próxima semana.